hablar, hablar precisamente sobre este tema tan controversial, tan temido también, a veces incomprendido. Hola, doctora Patti, ¿cómo está? Bienvenida. Incomprendido muchas veces porque y negado, aparte muchas personas que prefieren vivir en negación ante la incertidumbre, ante el miedo, por supuesto, ante el desconocimiento. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de reducir lo más posible todas esas preguntas y todas esas incógnitas, esas condicionantes que de repente nos hacen dudar sobre el diagnóstico o no saber qué hacer al respecto ya una vez que nos diagnostican con diabetes. Entonces vamos a hablar un poquito de sus generalidades, vamos a conocerlo desde cero, por supuesto. Y Salvador Garza, ¿cómo está? Le mando saludos a todos. Pues sí, todos bienvenidos. En relación, ¿cuál es la relación? Por lo general, sabemos que hay dos tipos de diabetes, por lo menos, por lo menos. Diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 1 hay una deficiencia absoluta de la producción de insulina por medio de esas células beta del páncreas, debido a que estas células han sufrido algún daño y son incapaces de producir dicha hormona. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que caracterizan a este tipo de pacientes? Leito, bienvenida, preciosa, bendecida tarde también para ti. Los signos y síntomas principales de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1 es casi, no se puede diferenciar mucho las diabetes mellitus tipo 2, pero bueno, es la poliuria, que es la necesidad de ir muy frecuentemente a orinar. Enuresis, también la frecuencia de ir a evacuar, sobre todo en niños, sobre todo en los que ya tenían controles de esfínteres, o sea, regresan un poquito, tienen por ahí accidentitos, ¿de acuerdo? No tienen ese control nuevamente de esfínteres. Polidipsia, que es mucha sed, la sensación de quererse beber el garrafón completo. Hola, Elvita, ¿cómo estás? Bienvenida, preciosa. Estoy súper mejor. Che, Elvita, besote, me da muchísimo gusto, de verdad, que estés mejor y que cada día, híjole, vayamos evolucionando más. Abrazote y bendiciones. Ay, qué bueno. Me encanta que pongan así como con mil signos de admiración porque ahí se ve la emoción que les da. Qué bueno. La polidipsia, la polifagia, que es una sensación de estar siempre en hambruna, o sea, realmente con muchísima hambre. Y una pérdida de peso inexplicable, o sea, que no corresponde a que las personas están consumiendo mayor cantidad de alimentos, sin embargo, su peso cada vez está deteriorando un poquito más, ¿no? Entonces, esas son las principales características. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, esta surge por la resistencia a la insulina. O sea, ¿cuál es la diferencia por aquí? Que una tiene un componente a nivel celular, que hay un daño directamente en esas células beta pancreáticas por medio de un componente autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico de las personas que padecen esta diabetes tipo 1 está atacando a las células pancreáticas como si se tratara de algún agente externo o un agente invasor. Entonces, el sistema inmunológico tiene una respuesta inflamatoria, una respuesta muy agresiva, exagerada, desfasada y lamentablemente contra un órgano diana, o sea, un órgano en específico, en este caso el páncreas, y muy selectivamente las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir esta hormona, para poder coproducir o para poder controlar todos los procesos metabólicos y sobre todo que esa glucosa, que es el principal componente como combustible de nuestro cuerpo, el principal aportador de energía, se pueda metabolizar, se puede utilizar de una forma eficiente. Entonces, cuando esta hormona no es suficiente, vienen descompensaciones, se empieza a elevar los niveles de glucosa en sangre y es cuando nosotros identificamos el problema. Pero vamos a empezar a identificar qué es lo que lleva a esa alteración, por supuesto, y ver de qué manera podemos ayudar en este sentido a trabajar con las personas que tengan diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. Les decía, la tipo 2 se diferencia que no hay un componente autoinmune, sino que inicia con un síndrome de resistencia a la insulina. ¿Cómo es esto? O sea, el problema no inicia de raíz
con una destrucción masiva de las células pancreáticas, sino más bien se extiende hacia todas las células del cuerpo, donde comienza a haber una incapacidad para asimilar y para que esa hormona, que es la insulina, llegue a su receptor, se introduzca en ese receptor y active un mecanismo dentro de la célula que hace que ahora sí pueda introducir la glucosa. Hay que recordar que la insulina no es directamente la que agarra la glucosa y la mete a la célula. Es una llave. Es una llave que abre un mecanismo dentro de la célula. Ahorita se lo vamos a explicar a lo mejor un poquito más complejito, pero van a ver que lo vamos a desglosar y lo vamos a desmenuzar lo mejor posible, omitiendo cosas que a lo mejor no son como tan necesarias que ustedes las aprendan, pero sin embargo que sí más o menos se enteren de cómo van los mecanismos. Entonces, una vez que hay esa insensibilidad por parte de nuestras células a la insulina, comienza a haber una disfunción ahora sí a nivel pancreático. ¿Qué sucede? El páncreas comienza a deteriorar su función, esas células beta del páncreas comienzan también a oxidarse, comienzan también a morir y entonces ahora sí se va al otro extremo. Ahora sí ya hay una deficiencia de insulina, que es cuando tienen que compensar, que es cuando tiene que venir ese medicamento o esa suplementación, esa insulina de forma exógena, ¿no? Las inyecciones de insulina que tienen que eventualmente llegar a ponerse algunos pacientes, no todos. ¿Por qué? Porque hay algunos que con un cambio en su estilo de vida y con algunos medicamentos que a lo mejor apoyen o que estimulen directamente al páncreas a que produzca una mayor cantidad de insulina, pueden llegar a compensar, pero aquí lo más importante es el cambio en el estilo de vida, porque haciendo cambios en el estilo de vida podemos reducir esa, insensibilidad o esa resistencia que están ofreciendo las células de todo el cuerpo a esta hormona. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente cómo va surgiendo el problema, el paso a paso. Esto, como bien lo dice ahí en la diapositiva, es cuando ocurre una incapacidad para aprovechar de forma adecuada la hormona y viene en combinación, como les expliqué, con una deficiencia relativa de esta hormona. O sea, se va conjuntando. Uno es la célula, que ya forma parte del cuerpo, de los tejidos, que no está utilizando lo que no está recibiendo, la que no la puede adaptar a su receptor y no la puede recibir. Y por otro lado, que el páncreas, yo les he mencionado muchas veces, todo lo que no se usa se atrofia. Entonces, pues si no está siendo bien recibida esa hormona, eventualmente llega un punto donde se atrofian esas células pancreáticas y dejan de producirla. Entonces va como reduciéndose la cantidad cada vez más de la insulina que puede producir el páncreas y por otro lado aumentándose la resistencia en todos los demás tejidos. Entonces, por eso es que es una enfermedad crónico-degenerativa, porque lejos de ser algo agudo que debutas de un día para otro, es algo que se va instaurando de poquito en tu cuerpo, que va haciendo de una forma insidiosa, que comienza con muchas otras alteraciones metabólicas hasta que de repente ya rompimos esa liga por completo, esa capacidad que tiene tu cuerpo de repente de compensar, que también les he mencionado mucho, el cuerpo es compensador por naturaleza, él trata de adaptarse a ciertos aspectos, a ciertas deficiencias, pero tiene procesos adaptativos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, si lo llevamos a largo plazo, si lo extendemos en el tiempo, y lo llevamos a la cronicidad, pues eventualmente estos mecanismos van a colapsar o ya no van a ser suficientes y es cuando ya surge la enfermedad como tal. Por eso muchas veces les menciono, cuando a ti te hacen el diagnóstico de diabetes, por lo menos, y ojo, mucho ojo con esto, por lo menos 8 años antes inició tu problema. Por lo menos 8 años antes de que comenzaste con alteraciones metabólicas, comenzaron tus células a tener esta resistencia y ya se va como dominó esas fichas cayendo de una en una. Aquí una estadística global, más o menos, para que nos vayamos dando una idea de cómo está la tendencia y cómo ha ido la comparativa de personas con diabetes alrededor del mundo desde el año 2000 hasta el año 2010. O sea, ¿cuánto ha aumentado? Más del 46% en esos 10 años hubo ese incremento en la cantidad de diabéticos alrededor del mundo.
que va acompañado de muchísimos factores. Hay que recordar que la diabetes es una enfermedad, sobre todo la tipo 2. La tipo 1 ya identificamos que es una situación autoinmune, que también tiene componentes un poquito ambientales, por supuesto, pero la condicionante genética y autoinmune es la prevalente ahí. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2 sí tiene muchísimas otras vías y formas de estarse manifestando, por lo tanto es un padecimiento multifactorial. ¿Qué quiere decir? Hay muchos factores que intervienen y que están involucrados en el desarrollo de esta patología. ¿Por qué ha aumentado mucho la diabetes, mi Fernandito? Pues porque estamos comiendo en demasía, porque la cantidad de nutrientes que requiere tu cuerpo como fuente de energía, a final de cuentas nosotros nos alimentamos para darle energía al cuerpo y el cuerpo tiene unas necesidades y unos requerimientos específicos de la cantidad de energía que requiere con base a la actividad física y todo lo que tenga que ser el organismo. Entonces, si nosotros excedemos esa cantidad de energía que le ofrecemos, porque estamos consumiendo en exceso calorías, y no nada más calorías, y no quiero que se imaginen nada más el azúcar, o sea, es una combinación entre excesos de azúcares o de carbohidratos, más específicamente hablando, excesos de grasas, que muchas personas satanizan exclusivamente el azúcar, pero no se dan cuenta que también el exceso en el consumo de grasas son las que están perjudicando en gran medida su salud. Y actualmente estamos consumiendo demasiado de estos elementos y más porque estamos consumiendo alimentos extremadamente procesados. Entonces, esto va aumentando estos riesgos, mi Fernando, y por eso se ha ido como creciendo exponencialmente la aparición de esta enfermedad a nivel global. Ay, mi Chelita hermosa, un abrazote preciosa. Claro que sí, aquí andamos bien y de buenas como siempre. Hola, ingeniero Juan, ¿cómo está? Bienvenido. Entonces, ese es principalmente el factor, Fernandito. Ahorita vamos a ver un poquito más de cosas que también van condicionando esta enfermedad. Dice ingeniero Juan, exceso de golosinas, de aguas negras, refrescos, garnachas. A ver, ingeniero Juan, con mi café no se meta. No, no es cierto. Garnachas, harinas, etc. Así, las garnachas, esas grasitas. Hay una situación que tus papilas gustativas perciben mejor el sabor de los alimentos cuando están como más envueltos en capas lipídicas, o sea, entre más grasoso, más sabroso, es la realidad, pero porque tenemos una predisposición a nivel de glándulas salivales que tienen como esa afinidad y esa predisposición por ese tipo de sabores, ¿no? O sea, lo perciben más fuerte. Entonces, pues sí, lamentablemente lo más rico, lo más sabroso, lo más dañino, no por la calidad en sí del alimento, ojo, sino por la cantidad. O sea, podemos consumir garnachas, por supuesto, que podemos consumir garnachas, pero no es garnacha mañana, tarde y noche. Y 24/7, o sea, la 24/7, bueno, por lo menos 7 días a la semana, o sea, toda la semana. Toda la semana, durante todo el mes, porque hay personas que me desayunan fritangas, me comen fritangas y me cenan fritangas. Entonces, hay que controlar. Y sobre todo cuando en tiempos de frío, ¿no? Que tenemos como un mayor requerimiento energético para conservar la energía y para conservar la temperatura. Y típico que se nos antoja muchísimo más eso justo, ¿no? Pues que las cosas muy dulces, que si el chocolatito caliente, que si las cosas que nos aporten calorcito en cuanto a bebidas y también en cuanto a alimentos, que nos den una carga energética un poquito mayor. Pero bueno, vamos creciendo exponencialmente. Si se fijan, hubo una variación desde 2000 hasta 2010 de más del 46% a nivel global y más o menos ven la distribución hombres-mujeres. No está tan desfasada, o sea, realmente vamos muy, muy, muy de la manita. En Europa hay menor cantidad en varones que en mujeres, pero llega un punto donde se me desfasa, ¿no? Se me desequilibra esto. El numerito que están viendo aquí en azul son la cantidad en millones en 2002 contra la cantidad en rojo, que es la cantidad de millones en variación en cuanto al 2010, ¿de acuerdo? Y más o menos cómo ha ido creciendo. Si se fijan, en el continente que más ha aumentado es en África,
Bueno, en Asia también se me disparó muchísimo el continente asiático, América del Sur y América del Norte, Europa, Australia, o sea, ahí vamos como que casi casi de la manita, pero sí se llevó la medalla Asia. Sin embargo, vamos a ver más o menos el número de muertes que ha habido por diabetes por esta causa. Eh, entre los diferentes niveles, o más bien las diferentes edades, y sobre todo las muertes que se le pueden atribuir a dicha patología, a dicha enfermedad o por los niveles altos, sostenidos, mantenidos de glucosa. Y estamos viendo una diferencia en personas que se consideran adultos, adultos jóvenes, contra adultos mayores, o sea, ya por allá arriba de los 70 años y diferenciado más o menos en cuanto a grupos de hombres o mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ahí más o menos estamos viendo cómo se va distribuyendo. Si se fijan, en un inicio, en etapas tempranas, los hombres llevan la prevalencia sobre las mujeres, pero después de los 70 años, las mujeres somos las que nos llevamos la medalla. O sea, hay algo ahí que sucede, que ocurre a nivel hormonal, que hace que tengamos esta tendencia. Entonces, recuerden que siempre vamos a ver la de las personas de forma integral, de forma completa, como para tratar de identificar qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos apoyar en ese sentido, en todos los aspectos, para tener como un avance más homogéneo, más equilibrado y como que se vea el avance. O sea, no me interesa avanzar 10 pasos, me interesa avanzar 2, pero que ya no me regrese. ¿De acuerdo? O sea, creo que ese sería el punto. Y pues lo ideal es identificar por qué ocurre esto. Y nos vamos a las muertes, a atribuirles a la hiperglucemia como tal, en esos números, en esos, igual, los grupos etarios y dividido en hombres, mujeres, ahí sí se me disparó otra vez en hombres mayor, en personas más jóvenes, después de los 70 años, otra vez las mujeres a la cabeza. Entonces, ojo, algo nos está diciendo esto, tenemos que analizarlo. Aquí está un pastelito que más o menos nos identifica en dónde se encuentra la diabetes respecto a otras causas de muerte a nivel global. Aquí están enumeradas las principales causas de muerte a nivel global y acá las estamos viendo entre hombres y mujeres. Si se fijan, va como muy a la par desde 1990, pero algo ocurre a partir de los 2000 que se me empieza a desfasar y conforme más aumenta la edad, las mujeres van agarrando como más fuerza en este sentido y no es porque sea algo bueno. O sea, al contrario, obviamente influye mucho la cantidad de mujeres versus hombres alrededor del mundo. ¿De acuerdo? Pero independientemente de esto, bueno, hay muchísimos datos que pudiéramos analizar de aquí que tendríamos que tomar en cuenta, por eso es algo tan complejo de estar analizando tantos datos, porque es difícil encontrar una causa como tal, si no ya hubieran tenido el tratamiento específico, ¿no? Pero nos puede dar ideas de hacia dónde nos podemos ir, por eso hay tantas líneas de investigación en tantas ramas, porque hay una gama y un abanico de posibilidades y de opciones que hay que explotar y que hay que trabajar para poder tratar de una forma más integral o más oportuna y más eficiente, sobre todo, a todas las personas que padecen esta enfermedad. Por aquí les mencionaba cuáles son las principales causas de muerte a nivel global y para que vayan viendo su distribución. Por ahí en el pastelito estamos hablando de cánceres, de enfermedades cardiovasculares, de accidentes, incluso o enfermedades que son transmisibles a través de madre-hijo, algunas otras enfermedades que no están como muy eh, específicas, pero que bueno, forman parte de todo este pastel. Sin embargo, la gran rebanada dentro de las que están principalmente son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ¿de acuerdo? Y este otro que dicen, ese otro azul grandote que es otras enfermedades no transmisibles, ¿de acuerdo? O sea, que no son contagiosas, sin embargo, son enfermedades propias del cuerpo. Por acá dice, se escuchó un zumbido desde hace algunas sesiones, como tres, ¿qué será?
No tengo idea si sea el ventilador, ingeniero Juan, de la computadora, que sea lo que se activa. Porque si de repente ya tengo que tener la computadora conectada, la laptop conectada constantemente a la luz. Entonces sí como que vibra mucho el ventilador. Entonces se escucha mucho, una disculpita. Y vamos a pedirle a la empresa que nos cambie la computadora. La doctora que estrene. Sí, no es cierto. Dice, su refresco de cola no puede faltar. No, Salvador, el refresco de cola no, pero el café, híjole, ahí sí tengo issues. Sí tengo serios problemas con el cafecito. Dice la doctora, la menopausia, la disminución de ciertas hormonas han ayudado a incrementar la diabetes en mujeres. Así es, o sea, es una de las condicionantes, o sea, está muy ligado. A final de cuentas es un eje endocrinológico y no podemos seccionarlo, ¿no? Es hipotálamo, hipófisis, bueno, hipófisis, hipotálamo, tiroides, paratiroides, el timo, que ya es involucionado, glándulas mamarias, el páncreas, las suprarrenales, por ahí arriba los riñones y finalmente pues las gónadas, ¿no? Ya sea ovarios o testículos, ya sea mujer u hombre, ¿no? Entonces, pues lógicamente, si hay un desajuste en alguno de los órganos productores de hormonas, todo ese eje que tiene un feedback, o sea, que se está retroalimentando, que se está comunicando constantemente, pues va a comenzar a tener como discrepancias. Entonces, por eso viene también esa, eh, esa alteración a nivel hormonal y propiamente la menopausia, pues viene el cese de la producción o la disminución de la producción de ciertas hormonas, que también aumenta todos los riesgos cardiovasculares y de padecer enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo trabajar y tener una buena salud de forma integral. Dice Blanca Estela, doctor, es un pecado mortal no tomar café. Sí, o sea, yo no permito que me hablen, que me digan nada antes de mi café de la mañana. Es cierto. Dice Ale Oliver, dice, hola, ay, mi Ale, preciosa. Si una persona es diabética y se toma complejo B, ay, captopril, que es para la presión alta, pioglitazona, ezetimiba, ezetimiba con simvastatina, o sea, toda la farmacia completa, dapagliflozina, ok, saxagliptina con metformina, puede tomar el RCM. O sea, sí, Ale, dime de una vez, o sea, si está tomando toda la farmacia completa a lo habido y por haber para la diabetes, para la dislipidemia, para tratar todas las complicaciones metabólicas, híjole. ¿Qué crees? De hecho, el complejo B y diabetes, por ahí hay como ciertas discrepancias, entonces por ahí como que la combinación no me suena muy lógica. Alguna otra deficiencia debe tener como para que le ofrezcan este tratamiento. Pero la pregunta como tal, ¿puede tomar el sistema de RCM? Sí, sí lo puede tomar. De hecho, creo que debería de tomar. Ahorita vamos a ver el por qué, mi Ale preciosa. Vamos a ir desglosando todo. Ahorita nada más es para que vayan viendo la generalidad y entendamos que sí esta es una pandemia real. No se transmite, o sea, no es contagiosa. Sin embargo, cada vez más personas están azotadas por esto. Dice por acá el ingeniero Juan, la industrialización de alimentos, exceso de endulzantes, sal, grasas, también ha contribuido grandemente a la obesidad y de ahí hacia la diabetes. Estás dando en el clavo. Sí, la industria alimenticia sí nos está jugando una muy mala pasada. Dice, grandioso, el coffee es mi despertador oficial. Sí, de nada, mi Ale preciosa. Sí, efectivamente. Entonces aquí estamos viendo más o menos la distribución, cómo va creciendo o cómo se va alzando esa distribución, sobre todo después de la menopausia en las mujeres. Por aquí ya vamos viendo una perspectiva, o sea, con base a esa tendencia que se tuvo en esos años de 2000 hacia 2010 y haciendo un análisis otra vez retrospectivo que se hizo el último en 2017, ya vamos viendo, o sea, cuál ha sido la tendencia o cómo va la tendencia a nivel mundial en cuanto a porcentajes de adultos que padecen diabetes mellitus. Y por ahí estamos viendo que para 2016 el 8.8% de los adultos a nivel mundial padecían o padecen desde ese entonces diabetes mellitus. Y la prospección es, o la expectativa sería
que para 2045 ese porcentaje, con ese nivel de crecimiento que estamos viendo y cómo está creciendo la población, etc., etc., y sobre todo como la expectativa de vida también cómo se va ampliando, o sea, con todos los parámetros que se pudieran llegar a introducir dentro de estas mediciones, tenemos una prospección que para 2045 habrá un 9.9% de personas a nivel global, estamos hablando de millones de personas, que padezcan en algún momento de sus vidas, que debuten con diabetes. Entonces sí es algo para considerar y sobre todo para ver qué podemos hacer. Fíjate, súper interesante tu pregunta, mi Silvia. Dice, una persona de 39 años con síndrome metabólico que le aumenta o disminuye la glucosa desde los 14 años, ¿cuál sería la dosis? Ahorita vamos a ir a hablar de dosis, Silvia. Te lo voy adelantando. Tendremos que darle dosis media por lo menos, ¿de acuerdo? Porque es joven todavía, eso nos ayuda un poquito. ¿Cuál es la dosis media? Me va a preguntar mi Silvia preciosa. 2 cápsulas de release por la mañana, 2 cápsulas por la noche, 2 cápsulas de migrasten por la mañana, 2 cápsulas igual por la noche, y de Flo 2 cápsulas a la hora de la comida de preferencia, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver cómo vamos a empezar o por qué esta dosificación, ¿de acuerdo? Dice Blanca Estela, mi esposo es diabético y polifarmacéutico. Toma el RCM y ya mejoró de tal forma que ya solo toma 4 pastillitas. ¿Qué ese es el objetivo, mi Blanca? Que realmente el cuerpo tenga una reposición, que no tengas que estarle suplementando todas y cada una de sus deficiencias, sino que vaya retomando el control, que ese es su razón de ser. Nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse, para recuperarse, y esa es una realidad. A partir de que se descubre que tenemos remanentes de células que se llaman células madre adultas en nuestro cuerpo, que son precisamente las encargadas del mantenimiento de nuestros tejidos, de nuestros órganos, sobre todo cuando hay un daño como este que empieza a prevalecer en la mayor parte de las células de nuestros tejidos, como es este proceso de oxidación o de estrés oxidativo que lleva una resistencia a la insulina por medio de estas células. Entonces es recobrarle toda la capacidad de formar un tejido de una forma eficiente, con células viables, con células nuevas, con células sin daño, y que pueda recobrar así la funcionalidad de cualquier sistema o de cualquier órgano. Esa es la premisa. Tu cuerpo lo hace y lo hace constantemente, o sea, lo hace todos los días, sí o sí. La situación aquí es que muchas veces vamos trabajando contra reloj. Ahorita vamos a hablar precisamente del tiempo, ¿va? Pero bueno, así más o menos la expectativa. Ahora, vamos a ver cómo es. Dice, gracias por mencionar mi caso. Me urge ser distribuidor en Chiapas. Alejandro, ya es más tarde. No te creas, Ale. Te mando un abrazote y espero que pronto vayamos ampliando conocimiento para que cada vez más personas se animen a formar parte de la familia STEM, ya sea como consumidor y, por qué no, como alguien que puede llevarle esta información a más personas para que más personas se vean beneficiadas. ¿Cuál es la producción y el funcionamiento de la insulina? Esa insulina que es como el enemigo público número uno, porque me ha tocado N cantidad de personas que de repente en la consulta es, el doctora, yo no quiero insulina porque a mi compadre le pusieron insulina y se murió. O a mi comadre le pusieron insulina y se quedó ciega. O desde que empezó con la insulina se fue peor y se siente súper mal y ya no es el mismo. Y entonces es un pavor a la insulina y una tremenda desconfianza a que se les suministre esta hormona, que el día de hoy espero que ya queden un poquito más tranquilitos con lo que les voy a decir. La insulina también es algo que produce tu cuerpo, lo produce sí o sí, lo produce diario y lo produce de una forma muy eficiente. Nuevamente, el problema es las células y toda la resistencia que le empiezan y todo el bloqueo que le comienzan a hacer a esta pobre hormona. O sea, la mala no es la insulina, o sea, no es la mala del cuento. Lo malo es que ciertos tejidos comiencen a privarse de
esta hormona, que no puedan asimilarla de una forma eficiente y que por lo tanto no puedan introducir la glucosa a su interior como fuente de energía. O sea, la glucosa es el principal combustible de nuestro cuerpo y el tejido que más lo requiere y que más lo utiliza y que se ve más afectado ante su deficiencia es es nuestro cerebro. O sea, el cerebro tiene una reserva de glucosa que le alcanza nada más como energía para 5 minutos. Si no hay glucosa en el cerebro, a los 5 minutos se apaga. Así de simple. O sea, cae en un coma diabético que se le conoce comúnmente, ¿no? Que es ante la deficiencia de glucosa dentro de las células nerviosas, llega un punto donde se apaga. Entonces es muy necesario este elemento porque es el principal combustible de nuestro cuerpo, principalmente en nuestro sistema nervioso. Por eso muchas veces cuando hay alteraciones en nuestros niveles de glucosa nos juegan malas pasadas, porque el cerebro comienza a identificar estas deficiencias de glucosa y manda señales al cuerpo, manda señales a nivel hormonal, a nivel nervioso también, empiezan a estar involucrados otros órganos y tejidos y la respuesta es, fulanito, dame azúcar, dame un pastelito, dame un chocolatito, tómate una coquita. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo la deficiencia de energía. Yo no sé que hay un montón de azúcar, que hay excesos de azúcar en sangre. Mientras que no esté dentro de la célula, a mí de nada me sirve que alrededor de la célula esté garapiñado. O sea, necesito ese azúcar dentro de la célula. La compuerta tiene un cerrojo y la llave de ese cerrojo se llama insulina. Entonces, una vez que tú ingieres alimentos y que pasan por este aparato digestivo, hay una serie de respuestas mecánicas y bioquímicas que hacen un estímulo a este páncreas. Y es como recibe la señal para que el páncreas identifique, ok, está pasando alimento, entonces yo, páncreas, debo de producir insulina para que todos los carbohidratos que se estén ingiriendo, que se estén absorbiendo a nivel gastrointestinal, puedan ser metabolizados, puedan introducirse en las células y estos sean fuente de energía para todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que todos los tejidos puedan estar funcionando y hay unos que comienzan a almacenarlo también, ¿de acuerdo? Cuando hay excesos de cuando hay una falta de respuesta por medio del páncreas y no hay una buena respuesta a la insulina, hay elementos de la glucosa que se comienzan a almacenar en otros tejidos o el mismo hígado también comienza a utilizar otras fuentes, otros tejidos para la producción de insulina, ¿de acuerdo? Ahorita vamos con todas las preguntitas, porque ya veo que sí se les están surgiendo bastante respecto a cómo tomarlo y demás. Acuérdense que las dosificaciones las vamos a dar al final, una vez que entendamos todo el proceso. Pero vayan dejando sus preguntitas para irlas resolviendo una por una, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver cómo es la vía y les dije que íbamos a tener unos dibujitos medios complejos. Vamos a ver un poquito de cómo actúa esa hormona. Les he mencionado que la hormona es una llavecita, por poner un ejemplo muy gráfico, que activa o que entra en un cerrojo y este cerrojo, aquí está, este es el receptor a la insulina debe de llegar aquí e introducirse, déjenme pongo por acá el spotlight, ¿de acuerdo? Mi spotlight, ¿dónde está? Aquí está. Ok, la insulina debe de llegar por aquí, introducirse en esta zona y a partir de que introduces viene ese receptor a la insulina que empieza a activar una cascada de eventos dentro de la célula. Esta es la membrana celular. Si te fijas, lo único que traspasa esa membrana celular es esta compuertita o este cerrojo por donde entra la insulina o a donde se adapta la insulina y activa todo este mecanismo. Una vez que se activa este mecanismo, viene una serie de respuestas a nivel interno, a nivel del centro, el núcleo celular, donde se producen unas moléculas que se llaman GLUT4. Esos GLUT4 son estos elementos que son los que permiten el paso de la glucosa. Si se fijan, ni siquiera pasa por donde mismo que la insulina. Tienen completamente otra vía para introducirse, pero mientras que no se produzca esta molécula, a través de que se activa todo este mecanismo, no se puede meter la glucosa. ¿Por qué GLUT4? Porque mete 4 moléculas de glucosa
a la célula para poder activar ese mecanismo y ese metabolismo de esos azúcares y que dejen como resultado algunos productos de desecho que después se van a ir a través de nuestro flujo sanguíneo a otros órganos para desecharlos. ¿De acuerdo? Principalmente, pues, nuestros riñones que hacen esos efectos de desechar residuos que ya no nos funcionan, productos del metabolismo de nuestros macronutrientes, o sea, ya sea de hidratos de carbono o azúcares, grasas o proteínas. ¿De acuerdo? En este momento estamos hablando de la glucosa. Entonces, así es como actúa más o menos este GLUT4, cómo va introduciendo esas glucosas y para qué me funcionan todos estos mecanismos que están estimulados por medio de la insulina. Si se fijan, algunos están involucrados en el crecimiento celular y la diferenciación celular, o sea, mantienen la funcionalidad de tus células. Otros están involucrados en la síntesis de proteínas, porque el cuerpo y la célula principalmente, que es la unidad anatómica y funcional por excelencia de todo el cuerpo, está diseñada para producir sus proteínas. Es su única razón de ser. Producir proteínas y estas proteínas son utilizadas como señalizadores, como estructuras, de muchísimas formas, ¿de acuerdo? Otra vía que ayuda a inhibir la gluconeogénesis. ¿Por qué inhibir la gluconeogénesis? Porque si no hay este paso de glucosa, si no se activan todos estos mecanismos, esto no se activaría. Por lo tanto, habría una señalización aparte, por otro sentido, en el cual la misma célula le solicita al cuerpo, en este momento, o en este caso le solicitaría al hígado, glucosa. O sea, él no se ha enterado, como no ha introducido ni una sola molécula de glucosa, como no se ha introducido, no se ha activado por medio de esa insulina, todo este mecanismo que estamos viendo aquí descrito, entonces él entra en pánico o entra como en un estado de alerta que dice, ah, caray, no está entrando alimento. Empieza a entrar en pánico de decir, en la torre, o sea, estamos en sequía, porque para él todavía somos nómadas, todavía tenemos que ir a cazar mamuts, todavía, o sea, para nuestro cuerpo no existen los Oxxos en cada esquina, o sea, para nuestro cuerpo todavía tenemos que estar persiguiendo el alimento, entonces en cuanto no entre ese combustible a la célula, entra en pánico y empieza a levantar otra serie de moléculas o de por otra vía que el hígado produzca ese proceso que se llama gluconeogénesis, que es la producción de nuevas glucosas. Entonces ya no nada más está en torrente sanguíneo el azúcar que tú consumiste de tu dieta, sino que también está la glucosa del hígado que tu cuerpo está produciendo para mantener su funcionalidad, ¿de acuerdo? Por eso es que comienza a haber picos cada vez mayores de insulina por ahí en el cuerpo. Recuerden apagar sus micrófonos. Perdón, apagar tu micrófono, allá. Ya se apagó. Asunción me parece que era. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos hasta aquí vamos bien. Y también esto puede llegar a generar más problemas porque se van acumulando entonces más residuos y más glucosas en el cuerpo. Por eso, de repente hay personas que dicen, es que no entiendo por qué se me está subiendo la glucosa si yo llevo la dieta adecuada. Pero hay que ver todo lo que se tiene que depurar y el daño que tuvo esa célula como tal. ¿De acuerdo? Como para que esté levantando esas respuestas si no logremos el equilibrio. Entonces, así es como viene toda esta respuesta. Aquí está un poquito, esta era como la fase sencilla, la síntesis, el resumen. Esto es realmente todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Todas estas moléculas se activan gracias a la acción de esa insulina dentro de este receptor. Actúa toda esta cascada de señalizaciones para, a final de cuentas, que tu núcleo celular produzca esa molécula GLUT4 e introduzcas esas 4 moleculitas de glucosa. Obviamente, como todo proceso metabólico deja residuos y, por ejemplo, puedes llegar a producir sustancias inflamatorias y algunas proteínas que no sean tan buenas. Así es como funciona entonces el proceso. En una persona no diabética llega la insulina a través del flujo sanguíneo, llega hacia algún tejido en específico donde aquí hay muchas cientos de miles de células, a donde tiene que pasarse la glucosa, ¿de acuerdo?
a través de este flujo sanguíneo, pero el receptor, el mecanismo, la vía es por medio de esta molécula que se llama insulina, que también entra a ese mismo tejido previamente, estimula esos receptores y ahora sí viene el abrir compuertas y decir, ok, toda la glucosa que venga pasando por aquí es bienvenida, va a introducirse el tejido, entonces todas las células que están formando parte de este tejido son felices. ¿Por qué? Porque tienen suficiente energía para seguir funcionando de una forma óptima. El problema en el diabético es que no hay insulina porque el páncreas no la está produciendo o porque el tejido tiene una resistencia a esta molécula y no le está dando cabida, no está pudiendo entrar porque el cerrojo está oxidado. O sea, cuando hay estrés oxidativo, se oxida ese receptor a la insulina y por lo tanto la llavecita no entra. Por lo tanto, toda la glucosa, lejos de estar distribuida en todas esas células de este tejido, pues se empieza a acumular. Si se fijan aquí, la cantidad de glucosa que estamos viendo en este interior de este vaso sanguíneo, pues son relativamente pocas porque tienen que ir a otros tejidos también y seguirse distribuyendo, pero en este caso únicamente se están quedando por ahí en torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estas glucosas que se están quedando en este torrente sanguíneo? En primer lugar, van a afectar también la estructura del vaso sanguíneo. O sea, van a comenzar a hacer que esas glucosas puedan llegar a adherirse, a pegarse en las paredes del vaso, de la arteria, y empezar a hacer unas obstrucciones y unas restricciones en cuanto al flujo de sangre. Por eso es que muchas personas o muchos diabéticos eventualmente comienzan con problemas de presión arterial, porque es la secuencia, es como va el daño avanzando. Es que yo no era hipertenso y de repente por la diabetes me dicen que ya tengo hipertensión, pero en mi familia no hay nadie hipertenso. Pues sí, pero es que tú eres diabético y se están quedando por ahí muchas glucosas dentro de este vasito sanguíneo, se están atorando y me están haciendo un vaso sanguíneo rígido que tiene muy poca flexibilidad, por lo tanto eso genera una resistencia al trabajo del corazón y corazón tendría entonces que trabajar con muchísima más fuerza para tratar de mover toda la sangre a través de este tejido y eso aumenta la presión arterial sistémica. ¿De acuerdo? A lo mejor esto está en los vasos más distales, los más pequeñitos, en el tejido o en el órgano más recóndito del cuerpo. Sin embargo, esas resistencias en lo más pequeñito, pues le están obstruyendo y le están obstaculizando el trabajo al corazón. Entonces, por eso es que va evolucionando de esta forma. No le tengan miedo a la insulina exógena porque lo que hace es meterse, o sea, al haber mayor cantidad tienes más posibilidades de que alguna célula o algún receptor de esa insulina, que no hay uno solo en la célula, hay varios, puedan captar esas cantidades de insulina y puedan metabolizar el azúcar de una mejor forma. O sea, no es que esa molécula o esa hormona te esté haciendo daño, el problema es todo el tiempo que tuviste esto como para llegar a requerir o para llegar al punto donde ya tu páncreas colapsó y no produjo la insulina en lo absoluto. O sea, el problema es que comiences con una resistencia y eventualmente yo les dije, todo lo que no se usa se atrofia. Si el páncreas ve tanta resistencia, se ve que no está utilizando la insulina, pues llega un punto donde dice, entonces, ¿para qué la produzco? ¿No? Entonces viene ese efecto, ese daño a nivel de las células que no deja que se produzca en buena cantidad y tienes que estarla ofreciendo al organismo de alguna u otra forma. Como decía el ingeniero Juan, el problema es la alimentación descontrolada, esta industria alimenticia que nos está llevando a tener pues, excesos en la alimentación y el principal problema es la obesidad que lleva a aumento en factores de necrosis tumoral alfa, o sea, empezamos a elevar los procesos proinflamatorios, la leptina, que es una hormona que nos da hambre, de repente por ahí las grasas, fibras musculares de tipo también se activan, empieza a haber una resistencia a la insulina por acción o por la consistente actividad de estos elementos. De repente también empieza a haber una alteración en la secreción de insulina, donde la producción hepática de glucosa se ve aumentada para compensar el que no esté introduciéndose azúcar a la célula. Por lo tanto, y o eventualmente ese aumento de la secreción de insulina va a llevar a un fallo en la célula pancreática. O sea, primero la célula pancreática trabaja mucho y aumenta, avienta insulina,
para tratar de compensar y para tratar de metabolizar o para tratar de que se introduzca azúcar a la célula, pero llega un punto donde es tanto el trabajo de esa célula que llega a fallar, que llega a cansarse, por eso dije se empieza a atrofiar. Y viene, por lo tanto, una secreción elevada lleva también a que el mismo hígado diga, bueno, en respuesta a esto yo tengo que producir más azúcar, porque no está siendo suficiente la de la dieta, guiño, guiño, ¿verdad? Es demasiada, pero él no se está enterando. Y por otro lado va a haber una utilización periférica disminuida de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que todos los tejidos que requieren ese elemento, ese combustible, no le están utilizando. Por lo tanto, todos estos mecanismos van a llevar a eso, a un fallo en la célula beta del páncreas y por ende a que tú debutes con una diabetes mellitus. Pero ¿qué está debajo del mar? Esta es la puntita, esto es lo que nosotros vemos. Por debajo del mar es tiempo, meses, incluso años de estas alteraciones de procesos inflamatorios constantes, de alteraciones a nivel de las grasas, de estrés oxidativo o de grasas que están oxidadas. Entonces, todo esto nos lleva a ese desenlace. ¿Va? La misma falta de acción del receptor de la insulina o de la insulina y la presencia de ácidos grasos libres, o sea, grasas malas que están introduciéndose a la glucosa, pueden llegar, o es un mecanismo compensatorio o a la par, utilizar la grasa como fuente de energía. O sea, la célula no está utilizando la glucosa como fuente de energía, entonces utiliza la grasa como fuente de energía. Pero esto lo que hace a nivel de la mitocondria es que aumente la beta oxidación, por lo tanto aumente los radicales libres. Por lo tanto vas a oxidar a esta célula, la vas a estar dañando desde el interior. ¿Esto con qué finalidad lo hace? Es un efecto compensador también para tratar de, por otras vías, tratar de activar esto mismo que debería de activarse con la insulina y tratar de activar todos estos genes a nivel del núcleo celular para producir el GLUT4 y que ese GLUT4 puede introducir la glucosa otra vez, pero empieza a haber una expresión de genes inflamatorios, comienza a haber mucha inflamación dentro de la célula. Por eso es que las células del cuerpo comienzan a morir. Y ahí es donde tú puedes explicar, por ejemplo, una retinopatía diabética, vasos sanguíneos dañados, más estrés oxidativo, células oxidadas, desde los vasos sanguíneos y toda la estructura del ojito, y empieza a haber una pérdida de la visión. O desde aquí, esa expresión de genes inflamatorios y que empieza a haber degradación, que empieza a haber un aumento de radicales libres dentro de la célula, también nos va a empezar a condicionar a que, por ejemplo, los nervios de tus extremidades o todos los nervios de tu cuerpo, los nervios periféricos, comiencen también a degradarse, oxidarse, a destruirse, porque están formados, recuerden, de millones de estas estructuras únicas, independientes, pero que están trabajando en conjunto. Entonces, al morir una, morir dos, morir tres, morir mil, pues empiezas a experimentar un deterioro en ese órgano y empiezas a tener una neuropatía diabética, ¿no? O si esto está pasando en las células del tejido como tal de tu pierna, empiezas a tener úlceras, o comienzas ya incluso a tener pérdida de la circulación en las partes más distales y amputación de extremidades. O esto ocurre también en las células del riñón y eventualmente ese riñoncito va a llevar a falla y vas a tener una insuficiencia renal por la diabetes. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? Uno, si estamos viendo que hay tanto caos en estas células, de entrada necesitamos células que tengan este receptor a la insulina permeable para que se puedan activar todos los mecanismos sin utilizar otras vías y que no se estén expresando genes inflamatorios y que podamos introducir la glucosa, ¿de acuerdo? Que no se estén regenerando tantos radicales libres y que no tengamos que hacer uso de los ácidos grasos que están por ahí en nuestro cuerpo. Obviamente, pues esto va a ser aunado a la dieta. Tenemos que disminuir el consumo de estas grasas para que no me estén permeando, para que no estén introduciendo y no me estén estorbando en los mecanismos celulares. ¿De acuerdo? Si se fijan, es un conjunto de elementos, pero en sí, ¿a qué podemos resumirlo? Requerimos entonces, si hay mucho daño celular y es en muchas células, para eso están las células madre adultas. Cuando hay todo este caos en el cuerpo, el mismo cuerpo también levanta a nivel de núcleo celular otra serie de señalizaciones, todo es señales, o sea, empieza a identificar caos y dice, oh my God, entonces tenemos que mandar otro tipo de señales.
tenemos que solicitarle a la médula ósea que libere células nuevas, porque estas no van a prevalecer, porque estas no van a sobrevivir, porque ya entramos en un ciclo de deterioro y no podemos continuar así. Entonces requiero que libere células nuevas para que esta célula supla mi lugar. Y al ser una célula nueva, no trae esta oxidación, trae un receptor a la insulina nuevecito de paquete, completamente funcional, que va a recibir de forma adecuada esa hormona. Entonces es empezar a reemplazar células en tejidos periféricos en todo el cuerpo por células completamente funcionales. Incluso también las células beta del páncreas, pues, que ya se dañaron, que ya se atrofiaron, que ya perdimos porque estuvimos sobresaturándolas, sobreexigiéndoles, y que llega un punto donde dice ya no puedo más y colapsa. Entonces tenemos que suplirlas también por células nuevas para que esas células nuevas produzcan insulina. Vamos viendo todo el caos que tiene que resolver el cuerpo. Obviamente no se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí hay formas de ayudarle al cuerpo que empiece a utilizar estas vías y estas rutas y empezar a activar, en lo que mejoramos las condiciones, unas rutas alternas que no sea esta, que no sea la de la insulina, pero hay otras rutas que también se pueden estimular para activar esto, ¿de acuerdo? Para activar la producción o la introducción de glucosas a la célula y que se puedan utilizar como fuente de energía sin ningún problema y sin un exceso en la producción de radicales libres o de genes o expresión de genes proinflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos es esto, pero imagínate esto multiplicado por miles de millones de celulitas en todo tu cuerpo, en tu cerebro, en tus nervios, en tus riñones, en tu ojito, amén de lo que tiene que ser las células del hígado también para compensar. O sea, todo el cuerpo se ve alterado y otra vez, la insulina es una hormona, entonces también el eje endocrinológico, todas las hormonas del cuerpo comienzan también a tratar de compensar y solventar y también se vean afectadas de alguna forma u otra en algún punto. Y más si llegamos a una menopausia donde hay un cese de la producción, una disminución en la producción de dichas hormonas de forma pues esperada y natural, ¿no? Entonces, ¿cómo actuaría nuestro sistema RCM en este sentido? Ya entendimos, antes de continuar con cómo actúa el RCM, ya entendimos por qué es tan complicado tratar a una persona diabética. O sea, porque nada más se enfocan en baja la glucosa en la sangre y mete insulina, ajá, y todo el caos que ocasionó que hubiera esa resistencia a la insulina y todo el caos que ocasionó el no haber tenido esta recepción adecuada de las glucosas o no haberlas utilizado dentro de la célula y todo el estrés oxidativo que se está generando en nuestro cuerpo, ¿cómo lo vamos a contener? O sea, esta es una pequeña vía, o sea, recuperar la insulina es una pequeña vía, pero ¿y todo lo demás? Entonces, precisamente por eso la nutrición ha tomado auge en este sentido, porque la nutrición, entendiendo todos los procesos moleculares que se llevan a cabo, podemos empezar a utilizar como unos hacks, como unos como atajos para pues pasarnos o saltarnos este pasito, pero de cualquier forma estimular de una forma adecuada otras moléculas que nos pudieran hacer el mismo efecto como si de la insulina se tratara y evitar la sobreproducción de radicales libres o los radicales libres que se van produciendo propios de la respiración celular, propios de la respuesta metabólica, pues que se puedan compensar. Recuerden que yo siempre les he dicho que no existe yin sin yang, no existe positivo sin negativo en el cuerpo. Tu cuerpo produce radicales libres, pues tu cuerpo produce antioxidantes. Pero el problema es cuando los radicales libres superan a la cantidad de antioxidantes que puede producir tu cuerpo. Entonces ahí necesitas compensarlos o suplementarlos en este caso. ¿Va? Entonces, ¿cómo es? Muchas veces, fíjense cómo entender cómo va yendo el caos, podemos organizarlo mejor en nuestra mente y decir, ah, ok, entonces ya sé que el cuerpo tiene que empezar a reestructurar de cero todo lo que se colapsó. O sea, que realmente la diabetes, como vimos en la diapositiva anterior, esto de aquí arriba, no es más que el efecto de todo este deterioro y todas esas alteraciones a nivel celular. Entonces, ¿tiene que ir acompañado de cambios en mi estilo de vida? Sí. ¿Sí o sí? Sí.
Por supuesto, no podemos seguir metiéndole grasas saturadas a nuestro organismo, alimentos sumamente procesados, y no podemos estarle metiendo azúcares de pobre calidad, porque hay azúcares de todo, ¿va? Hay azúcares de muy alta calidad y hay azúcares de mala calidad. ¿Cómo diferenciarlos? Las fructosas, que son un poquito de mejor calidad que un azúcar pura, el azúcar blanca que ustedes consumen, ¿no? O las harinas refinadas que están con más carga de azúcar que nada. Entonces, todo eso es empezar a restringirlo y mejor utilizar fuentes de energía, de carbohidratos, porque los carbohidratos no son los malos. Hay que encontrar carbohidratos de buena calidad que nos aporten energía, pero con un bajo índice glicémico, o sea, con una baja tendencia a aumentar la glucosa en sangre, para que sea más fácil recibir esas glucosas a través de estas membranas e introducirlas a la célula. ¿De acuerdo? Ay Dios, empieza a haber muchas preguntitas. Vamos, vamos. Ahorita voy a leer todos sus casitos. Espero que hasta aquí vayamos bien, que ya se esté entendiendo y ya veamos por qué evoluciona hasta donde evoluciona de retinopatía diabética, insuficiencia renal, neuropatías diabéticas, pies diabéticos y etc. diabético, ¿no? Entonces, y la hipertensión y todo esto. Entonces es entender que el cuerpo tuvo mecanismos de compensación que fueron sobrepasados y que de repente pues ya el cuerpo nos sorprende con que ya se cansó y nosotros tenemos que reparar todo eso, ¿va? Pero entendiéndolo. Les decía que nuestro cuerpo produce, libera células madre adultas todo el tiempo las utiliza, o sea, todos los días las utiliza, todos los días las libera, de forma constante. La situación es que conforme va avanzando la edad, nuestra médula ósea cada vez es menos capaz de liberar grandes cantidades de células y es cuando más se requiere. Entonces, por medio de nutrientes, es importante recobrar esa capacidad, es regresarle al cuerpo un poquito de esas características que requiere para volver a funcionar como cuando teníamos unos 3, 5, 10 años menos. ¿De acuerdo? Volver a trabajar con esa médula para que recobre esa capacidad de liberar mayor cantidad de células madre adultas. ¿Por qué? Porque entre más células madre adultas tengas en circulación junto, a ver, déjenme regreso diapositivas, junto con todo esto, o sea, que vayan aquí también células madre adultas y a lo mejor no se está permeando la glucosa todavía y no se está permeando la insulina, pero sí están migrando una célula madre adulta a este tejido que está empezando a tener resistencia a la insulina. Y todo esto que se está atorando aquí llega a la célula madre adulta, se introduce este tejido y es una célula madre adulta que tiene un receptor adecuado, que sí va a ser bien estimulada y que va a comenzar a recibir más glucosas de esto. Entonces se va a bajar eventualmente los niveles de glucosa que tendremos en sangre. Al mismo tiempo que se irá reparando el tejido que empezó a tener ese daño en sus células y que se fue deteriorando. Si este es el tejido, por decir, de tu pie, pues empezará a reestructurar toda la parte del pie para evitar que te lo tengan que amputar, ¿no? O que si es el tejido del riñoncito, pues para que siga filtrando, que esos filtros estén pero si bien puestos y no estén tirando o dejando salir cosas que no les sirven, ¿va? Espero que hasta aquí se vaya entendiendo un poquito mejor. Entonces, entre mayor cantidad de células madre adultas tengamos en liberación, más fácil va a ir a colocarlo tu cuerpo de una forma eficiente a diferentes tejidos, a diferentes órganos, va a ir reestructurando todas las deficiencias que se tuvieron y esas células van a ser pues, células completamente funcionales nuevas que una vez que llegan al tejido empiezan a diferenciarse, empiezan a tener las características de ese tejido y a funcionar como tal. ¿Va? Entonces, todo